Hermanos, vamos al tema número 7 de la serie sobre el Evangelio de Marcos, que es lo que hemos estado enseñando. El tema de esta mañana lo he titulado: la oración y la predicación son la base del Evangelio. Oigan, la oración y la predicación son la base del Evangelio. Hermanos, si vamos a basarnos en esta mañana en la enseñanza en Marcos capítulo 1, versículos del 35 al 39. Dice la palabra en Marcos 1, del 35 al 39, dice así: levantándose muy de mañana, esto es hablando de Jesús, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Y él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Hermanos, yo no sé cuántos de ustedes han notado esto, yo no sé si lo han visto en la televisión más que todo. Hermanos, pero estamos viviendo, hermanos, un tiempo muy peligroso con relación al cristianismo, en donde se hacen un montón de cosas en las iglesias, hermanos, y cosas que son muy llamativas con el propósito de traer personas, según ellos, a la iglesia para que conozcan a Cristo. Hermanos, y hacen muchas cosas, como por ejemplo, poner luces y humo en la iglesia, en el altar. No sé cuántos han visto eso. Hermanos, y es algo muy llamativo, eso es como algo que llama la atención. Por otro lado, también en nuestras iglesias están haciendo shows o espectáculos con motos. No sé si alguien ha visto eso, donde entran a las iglesias, a estas megas iglesias, en el escenario entran los pastores o otros en motos y hacen todo un show. Otros entran vestidos de trajes de superhéroes, no sé cuántos han visto eso también, algunos vestidos de Superman, hermanos, dentro de las iglesias. Otros, por ejemplo, también tienen la costumbre de vestirse de vaqueros o inclusive de militares. Se visten de ropa militar en la iglesia y todo eso para llamar la atención. Y según ellos, entre comillas, para poder atraer personas y que las personas se vuelvan a Cristo, que las personas conozcan el Evangelio. Hermano, yo no sé cuántos han visto eso en la televisión. Ojalá no lo haya visto en vivo, pero por lo menos en la televisión o en Facebook, en YouTube, hermanos, es muy normal ver todas estas clases de espectáculos dentro de las iglesias. Hermanos, pero veamos qué hacía Jesús. ¿Qué hacía Jesús para poder mostrar el Evangelio? Para poder predicar el Evangelio. Ahora, hermanos, yo no sé cuántos en este lugar creemos, hermanos, que no ha existido alguien más grande que nuestro Señor Jesucristo para poder predicar el Evangelio, para poder enseñar la palabra. Hermanos, si vamos a ver qué hacía Jesús para poder mostrar el Evangelio, a ver si Él hacía todas estas cosas que hoy se están haciendo en nuestras iglesias, en los altares, para atraer la atención de las personas, según ellos, para que se vuelvan a Cristo. Hermanos, y esto me lleva al primer punto de la enseñanza de hoy, y es: Jesús siempre oraba. Hermanos, Jesús siempre oraba. Eso lo vemos en el verso 35. Dice la palabra: y levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Hermanos, es interesante cómo la segunda persona de la Trinidad, siendo Dios, el Señor Jesús, siempre buscó tiempo para orar y estar a solas con el Padre, y aún para poder tomar decisiones. Hermanos, vea también cómo lo dice la palabra en otros textos de la Biblia, en Mateo capítulo 14, versículo 23. Dice la palabra en Mateo capítulo 14, versículo 23, dice la palabra, dice: despedida la multitud,
subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Hermanos, aquí nos muestra de cómo Jesús despide a la multitud y él buscaba tener tiempos de oración. En este caso, después de hacer todo lo que él hacía en el día. También lo vemos en Lucas capítulo 5, versículo 16. Vamos a ver en Lucas, en el capítulo 5, verso 16, y luego vamos a ver el capítulo 6, versículo 12 de Lucas también. Dice así el versículo 15. Versículo 16 dice: mas él se apartaba, hablando de Cristo, a lugares desiertos y oraba. Ahora vamos a ver ahí mismo, capítulo 6, versículo 12, dice la palabra. Dice: en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Hermanos, era muy normal en la vida de Cristo, en medio del ministerio, hermanos, de él sacar tiempo, ¿para qué? Para orar. Era muy normal, hermanos, en la vida de él sacar el tiempo para la oración, aún en su ministerio, en lo que él hacía en este caso. Hermanos, y es que la oración, óigame en esto, la oración nos hace ser dependientes de Dios. Hermanos, la oración nos hace ser dependientes de Dios y entender que nosotros no podemos hacer nada por nosotros mismos. Hermanos, si Jesús, siendo Dios, buscaba tiempo para orar, siendo Dios, ¿cuánto más usted y yo? Porque la oración nos hace ser dependientes de Dios y entender, hermanos, que nosotros no podemos hacer nada por nosotros mismos, sino que al final el que hace la obra, el que hace las cosas, ¿es quién? Es Dios. No nosotros. Porque nosotros somos hombres. Ahora, vea lo que nos dice la Biblia en relación a esto. Vea lo que dice la palabra en San Juan capítulo 15, versículo 5. Dice la palabra en San Juan 15, 5, dice la palabra: yo soy la vida, y está hablando Cristo, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, nótese en esto, el que permanece en mí y yo en él, este lleva fruto. ¿Por qué? Porque separados de mí, ¿qué podemos hacer, iglesia? Nada podemos hacer, o nada podéis hacer. Y nótese que él está hablando de los que permanecen en él y él en nosotros. O sea, debe haber una relación. Hermanos, nosotros no podemos hacer nada separados de Cristo, separados de Dios, no podemos hacer nada. Hermanos, nosotros por nosotros mismos no hacemos absolutamente nada. Hay quienes creen que cuando le predican a alguien el evangelio y esa persona se convierte, hermanos, hay personas que creen que es por ellos. Hermanos, nosotros no hacemos nada por nosotros mismos. Hermanos, si nosotros le hablamos del evangelio a alguien y creyó en Cristo, es porque Dios empezó a tratar y a tocar ese corazón endurecido, como dice la palabra, para que él reconozca que necesita a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Hermanos, pero por nosotros mismos es imposible. Separados de él no podemos hacer nada. Hermanos, nosotros inclusive podemos orar por un enfermo, pero le hago una pregunta: ¿podemos nosotros sanar a un enfermo? No. Pero sí podemos orar y confiar en que Dios puede sanar a un enfermo. Porque separados de él, nada podéis hacer. Hermanos, por eso necesitamos orar. Si Jesús, siendo Dios, oraba, ¿cuánto más nosotros? Debemos de orar y entender que somos dependientes de Dios en absolutamente todo cuanto hagamos. Vea cómo dice Colosenses capítulo 1, versículo 9. Dice la palabra, aquí viene hablando el apóstol Pablo a los de Colosas, hermanos, y vean la forma por la cual Pablo oraba, o cómo oraba Pablo. Dice la Biblia: por lo cual también nosotros, dice Pablo, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. Oiga lo que hacía Pablo y sus compañeros. Ellos oraban por los colosenses y pedir, o sea, le pedían al Señor que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría, inteligencia espiritual.
Hermanos, aquí vemos cómo Pablo entendía que él necesitaba que Dios hiciera la obra en los colosenses. Él no podía hacer la obra por él mismo. Él decía, nosotros oramos a Dios por ustedes. Nosotros oramos para que Dios les dé toda la sabiduría y les haga conocer su voluntad. Hermanos, si Pablo predicaba la palabra. Pero eso era lo que Pablo hacía. Él oraba para que Dios fuera el que hiciera las cosas en la iglesia, en los creyentes. Hermanos, ¿por qué? Porque nosotros como pastores no podemos cambiarle la vida a nadie. Hermanos, como yo lo he dicho, si yo nunca pude cambiar mi propia vida, ¿cómo le voy a cambiar la vida a usted o cambiarle la vida a otro? Hermanos, pero si creemos en un Dios que puede cambiar la vida de las personas. Y ese Dios que trabajó en mi vida y cambió mi vida y sigue trabajando en mi vida, es el mismo Dios que, hermanos, se le va a mostrar a usted y puede cambiar su vida. Dios puede cambiar su vida. Dios puede transformar su vida cuando usted se arrepiente de su pecado y usted cree por la fe en Cristo y usted se vuelve a Él. Dios puede cambiar su vida. Dios, no los hombres. Hermanos, los hombres no pueden cambiarle en la vida a nadie. Ahora, hermanos, si Jesús, que era Dios como hombre, porque Él vino como hombre también, Él oraba, hermanos, cuánto más nosotros debemos de orar siempre para que Dios haga, óigame en esto, su voluntad en todas las cosas en nuestra vida. Hermanos, es para que Dios haga su voluntad en nuestras vidas. Si Jesús oraba, nosotros debemos de orar también. Vea cómo lo dice ahí mismo, Colosenses 4:2. Colosenses capítulo 4, versículo 2 dice la palabra: perseverad en la oración, velando en ello con acción de gracias. Hermanos, vea lo que dice ahora Pablo a los colosenses: perseverad. Ahora, ¿en qué dice que debemos de perseverar? En la oración. Hermanos, debemos de perseverar en la oración. Ahora, yo le hago una pregunta, no me conteste. ¿A cuánto les cuesta orar? ¿A cuánto les da pereza orar? ¿Cuántos de ustedes están orando muchas veces y están pensando en qué voy a hacer más tarde? En que puse los frijoles y está orando. La Biblia dice que debemos de perseverar en eso. Hermanos, ¿a cuántos de ustedes les pasa que empiezan a orar y empiezan a bostezar? O usted en la noche dice, voy a orar, y parece que es el ronquido el que Dios escucha. Y no necesariamente sus oraciones. Por lo cual dice Pablo acá, perseverad en la oración, velando en ella, iglesia, con acción de gracias. Porque, hermanos, la oración no es solamente para pedirle a Dios, es también para darle gracias. Para darle gracias de todo lo que Dios nos ha dado, sea bueno o no sea bueno. Dele gracias a Dios, porque la Biblia dice que todo viene de Dios. Y debemos de aprender a darle gracias a Dios por todo. Hermano, yo sé que no es fácil darle gracias a Dios cuando estoy pasando situaciones difíciles, pero la Biblia dice que debemos de dar gracias a Dios por todo. Vea cómo dice también en relación a la oración en Efesios 6:18, donde Pablo también le habla no solamente a los colosenses, sino también a los Efesios en el capítulo 6, versículo 18, en relación a la oración. Le dice Pablo en Efesios 6:18, orando en todo tiempo. Hermanos, ¿cuándo deberíamos de orar nosotros? En todo tiempo, con toda súplica y oración en el Espíritu, súplica en el Espíritu, otra vez, velando en ello, otra vez, con toda perseverancia, otra vez, y súplica por todos
los santos. Hermanos, debemos de orar en todo tiempo. Hermanos, usted y yo deberíamos de ser realmente personas de oración. Ahora, cuando hablamos de ser personas de oración, no necesariamente es, hermanos, que usted tenga que ir, aunque es parte de encerrarse en su cuarto, como dice la palabra, tener un momento a solas, como lo hacía Cristo, que Él dejaba a sus discípulos, Él dejaba a la multitud, y Él se iba a un lugar solo a orar al Padre. Hermanos, pero nosotros no solamente ese debe ser el tipo de oración. Hermanos, al menos yo cuando salgo y voy en carro, hermanos, si yo voy a San José, por ejemplo, y yo voy, tal vez llego a Naranjo y yo digo, Señor, gracias, ya llegué a Naranjo. Eso es parte de la oración. O cuando voy regresando, gracias, Señor, ya regresé a San Carlos, llego a la casa, gracias, Señor, me permitiste regresar a mi hogar. Y eso es parte de la oración. Hermanos, a veces la gente cree que las oraciones deben de hacer oraciones como digo yo, súper espirituales. No, hermano, la oración es algo que tú le dices a Dios de tu corazón. Como simplemente a veces, tal vez vas a sentarte a comer y le dices, Señor, gracias por este huevo, gracias por ese salchichón que me voy a comer. No necesariamente tiene que hacer una oración ahí, hermanos, como dijo alguien, hacer un culto en la oración, para la oración de la cena. La Biblia dice que debemos de orar en todo tiempo. Y en todo tiempo es en todo tiempo. Y dar gracias a Dios siempre. Hermanos, tú y yo debemos de poner siempre, óigame en esto, todas las cosas en manos de nuestro Dios. Todas las cosas. Sean grandes o sean pequeñas. Hermanos, tú y yo debemos de aprender a poner absolutamente todas las cosas delante de nuestro Dios, sean grandes o pequeñas, de lo que tú vas a hacer. Por eso, hermanos, lo ideal sería que tú dediques todos los días en la mañana un tiempo para poner delante de Dios todo lo que vas a hacer en ese día. Al menos yo en lo personal eso lo hago cada mañana, hasta donde sea posible. De orar, hermanos, y a veces, porque la oración es hablar con Dios, hermanos, a veces inclusive le digo, Señor, tengo que ir a Ciudad Quesada, tengo que ir a comprar el diario, tengo que ir a hacer estas compras. Eso es orar. Es poner todo en manos de Él. Señor, yo voy a hacer esto en este día. Sé tú delante de mí. Ve conmigo, Señor. Guárdame, guíame en lo que voy a hacer. Hermanos, porque a veces la gente cree que orar es solamente para pedir cosas a Dios. No, hermano, hable con Él. Dígale a Él lo que hay en tu corazón. Yo no sé cuántos a veces a mí me ha pasado y yo llego a orar y le digo, Señor, vengo a orar, pero créame, no siento ganas de orar. Pero aquí estoy, Señor. Y le digo a Él, necesito que escuches mi oración, Señor. Yo no sé cuántos han llegado a orar sin deseos. Pero la Biblia dice que debemos de orar. Dios no dice que debes de orar cuando tengas ganas. Eso sería como, hermano, que usted solo coma cuando tiene ganas, y usted, si no le dan ganas, entonces no voy a comer. Bueno, si no come, se muere. Yo no sé si usted ha oído personas cuando están enfermas y dicen, es que yo no tengo ganas de comer. ¿Y qué es lo que le recetan? Es que usted tiene que comer. Y no es si usted tiene ganas o no tiene ganas, es que debe hacerlo por el bien tuyo. Pues igual es la oración, iglesia. Tú debes de aprender a orar y poner todas las cosas en manos de tu Dios, aun cuando no tengas ganas. Y otra vez vuelvo a esto. Si Jesús, siendo Dios, cuando Él vino a este mundo como hombre, la Biblia nos muestra que Él oraba, ¿cuánto más usted y yo? Hermano, si Él oraba para poner todas las cosas, me imagino, delante del Padre, en este caso su ministerio, y ahora te hago la pregunta, ¿cuánto tiempo dedicas a la oración? ¿Cuánto tiempo dedicas a la oración, iglesia? Hermano, Jesús oraba. Si hay algo que la iglesia debe aprender, hermanos, es a que la iglesia debe orar. ¿Saben cuáles son los cultos donde menos va la gente?
a los creyentes? Al culto de oración. Es el culto que menos quieren ir las personas, al culto de oración. Hermanos, pero es necesario orar. La iglesia debe orar. Hermanos, aquí oramos todos los lunes. Es el culto de oración, hermanos. Y muchas veces he estado allá en aquella esquina y yo le doy gracias a Dios y le digo, Señor, gracias por las personas, aunque sean poquitas, que vienen a orar acá. Y darle gracias a Dios y decirle, Señor, gracias por este lugar. Bendice este lugar. Señor, que tú hagas la obra en este lugar. Trae almas a este lugar. Que seas tú, Señor, glorificándote en este lugar. Y tú traigas salvación y vida eterna a los que vienen a este lugar, porque es Dios quien hace la obra. Hermanos, es Dios que hace la obra, créame, yo soy el primero que veo eso, porque yo siempre he dicho, Señor, yo no sé cómo a Él se le ocurrió, cómo a Dios se le ocurrió ponerme a mí a predicar y estar al frente de la iglesia y ver la cantidad de hermanos, de personas que Dios ha traído a este lugar. Porque, hermanos, si fuera por mí, créame, aquí no viene nadie. Pero Dios se ha glorificado y Él es el que hace la obra, y le doy la gloria a Dios porque Él es el que primeramente ha puesto en usted el querer como el hacer por su buena voluntad. Hermanos, y esto me lleva al segundo punto de lo que estamos estudiando, y es que Jesús vino a predicar y Él mostraba quién era Él. Jesús vino a predicar y a mostrar quién era Él. Eso lo vemos del verso 36 al 39, que es el texto que estamos estudiando, y dice la palabra, y le buscó Simón y los que con él estaban, o sea, Simón Pedro, y hallándole le dijeron, todos te buscan. Y él les dijo, porque recuerden que él estaba orando, y él dijo ahora, después de orar, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos y en toda Galilea, y echaba fuera los demonios. Ahora, iglesia, notemos cómo la prioridad de Jesús, hermanos, era la predicación. Hermanos, la prioridad de Jesús era la predicación. Por lo cual Él dice, oigan cómo dice el Evangelio ahí, Él dice, vamos a los lugares vecinos, ¿para qué? Para que predique también allí, para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en la sinagoga de toda Galilea, o en toda Galilea. Hermanos, nótese cómo habla de la predicación cuando Jesús lo encuentran y Él habla, bueno, es que vamos para que predique también allí. O sea, que en los otros lugares lo que Él hacía era predicar. Era predicar. Y Él aún afirma, porque para esto he venido. ¿Para qué vino Cristo? Él vino a predicar, a hablar del reino. Ahora entendemos que Cristo vino a morir en una cruz, a dar su vida para nuestra salvación, y eso es parte del Evangelio que se predica hoy. Pero Él vino con la misión acá de poder predicar, de poder enseñar, hablar acerca del reino de los cielos. Hermanos, aunque Jesús hacía muchos milagros y echaba fuera demonios para mostrar quién era Él, que Él era el Hijo de Dios, hermanos, la prioridad de Jesús siempre fue la predicación y la enseñanza, como lo vamos a ver en diferentes textos. Vamos a ver Marcos capítulo 1 del 14 al 15. Dice la palabra en Marcos 1 del 14 al 15, dice, después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando. ¿Qué vino Jesús a Galilea? Predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio.
Wow. Hermano, Jesús empieza y es predicando el evangelio, predicando la palabra. Ahora vea el capítulo 2, ahí mismo, el capítulo 1, versículos 21 y 22. Versículos 21 y 22 dice, y entrando en Capernaum en los días de reposo, entrando en la sinagoga, ¿qué hacía Jesús? Enseñaba. Hermanos, él enseñaba, él predicaba. Ahora vea Marcos 2:2. Dice la palabra en Marcos 2:2. Y ya vimos ahí el que estamos hablando ahora del 35 en adelante, que también habla él de que él iba a predicar, iba a enseñar. Pero ahora vea Marcos 2:2 dice, e inmediatamente se juntó muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta. ¿Y qué hacía Jesús? Les predicaba la palabra. Les predicaba la palabra. Ahora vamos a ver el versículo 13 del capítulo 2 también. Dice, después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él. ¿Y qué hacía? Les enseñaba. Les enseñaba, les predicaba. Ahora vamos a ver Marcos capítulo 4, versículo 1. Dice la palabra en Marcos 4:1. Otra vez comenzó Jesús ¿a qué? A enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente. Ahora vamos a ver el versículo 33 del capítulo 4, igual de Marcos. Vea versículo 33. Con muchas parábolas como estas les hablaba. ¿Qué les hablaba? La palabra conforme a lo que podían oír. Les enseñaba la palabra. Ahora vamos a ver Marcos 6:2. Dice Marcos 6:2, y llegando el día de reposo comenzó a enseñar otra vez en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. Hermano, yo no sé si usted puede ver cómo la centralidad de Cristo era predicar el evangelio, predicar la palabra. Eso lo vemos acá. Él predicaba, él enseñaba. Ahora, la palabra predicar, hermanos, en el original, esa palabra en el griego es keruso. Y esa palabra significa pregonar, significa proclamar en público, significa publicar, significa un heraldo. Ahora, un heraldo era, hermanos, para que me entiendan, yo no sé cuántos de ustedes han visto películas. En aquel tiempo no había como ahora que hay tecnología. Cuando un rey quería comunicar algo al pueblo, entonces el heraldo se paraba en medio del pueblo y él extendía el pergamino, el rollo, y él empezaba a decirlo en la plaza pública. ¿Alguien ha visto eso en las películas? Eso es un heraldo. Él hablaba lo que el rey quería comunicar. Hermanos, en eso consiste la predicación. Hermanos, otro término es divulgar. Y me hace gracia porque esa palabra divulgar, hermanos, generalmente nosotros la asociamos con un chisme. Divulgar, ¿verdad? Alguien dice un chisme y todo el mundo empieza a divulgarlo. Y todo el mundo lo sabe. Porque empieza ¿a qué? A decírselo a todo el mundo. La palabra predicar es eso. Es divulgar el evangelio, es hablar de Cristo. Es mostrar que solo en Él hay salvación para el hombre. Es mostrar de que el hombre es pecador y necesita un Salvador, y este es Cristo. Eso es predicar. Ahora vea cómo entendía esto el apóstol Pablo. Vamos a ver 1 Corintios 1 del 21 al 24. Dice 1 Corintios capítulo 1, versos del 21 al 24, hablando el apóstol Pablo a los corintios, y vea lo que él dice. Del 21 al 24 dice, pues ya que en la sabiduría de Dios, oigan esto, iglesia, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios, oigan, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación.
Hermano, agradó a Dios salvar al creyente, al que iba a creer en Él, por la locura de la predicación, solamente por hablar de Cristo. Por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Oigan, unos pedían una cosa, buscaban otra cosa. Señales, sabiduría. Ellos buscaban eso, en otras palabras. Hoy hay personas que llegan a una iglesia buscando que el que hable, que el que predique, digan, qué bárbaro, cómo habla. Qué bárbaro. Es que da gusto oírlo. Como si esto es por sabiduría humana. Otros buscan señales. Hermanos, ¿cuántas personas van a una iglesia hoy y lo que andan buscando es saber si ahí hay o no hay sanidades? Lo que menos les interesa es escuchar el evangelio, es escuchar la palabra. Y eso es lo que Pablo dice, pues los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros, dice Pablo, predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Hermanos, simplemente lo que debemos de hacer es predicar el evangelio. Y usted oye hoy en las iglesias a muchas personas diciéndole como para atraer gente, ven por tu milagro, aquí sí hay milagros. Vi un día alguien que posteó algo de una iglesia donde ahora hay las señales, dice él, es que le aparece una perla en la mano. Y otros dicen, es que me apareció la perla después de que me levanté y estaba en la silla, la perlita. Una perla, y eso es como una señal. No les interesa el evangelio. Quieren cosas extraordinarias. Ver a los que están aquí al frente vestidos de vaqueros, vestidos de militares. Que el pastor se vista de Superman, cuando no es ni el can de Superman. Cuando Pablo dice, nosotros solamente predicamos a Cristo. Hermanos, y créame, hasta donde Dios me permita y pastoree y Dios me permita estar en un púlpito, voy a mostrar el evangelio, voy a predicar a Cristo porque no hay nada más que hacer. Hermanos, no predicamos y hacemos cosas extraordinarias en este lugar. Simplemente mostramos el evangelio, que es poder de Dios, para que el hombre se arrepienta y se vuelva a Cristo y sea salvo por la fe. Hermanos, aquí no hacemos nada extraordinario para los jóvenes. No hacemos nada extraordinario para usted. Simplemente predicamos el evangelio. Mostramos a Cristo. Ahora vea cómo lo dice Pablo ahora en 2 Corintios 4, del 5 al 6. Segunda de Corintios capítulo 4 versos del 5 al 6 dice la palabra, porque no nos predicamos a nosotros mismos, dice Pablo, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios que mandó, oigan esto, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, esa es la autoridad de Dios. Él mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro, en la faz de Jesucristo. Hermanos, Pablo dice, no nos predicamos a nosotros mismos. Usted oye hoy personas predicar y es que vean cómo Dios me usa. Yo fui, yo hice, yo esto, yo lo otro, y es el yo solo de ellos. Vean el carro que tengo. Dijo alguien por ahí, vea ahora los zapatos que ando y el traje que ando ahora. La casa que tengo ahora. Y Pablo dice, nosotros no nos predicamos a nosotros mismos. Nosotros mostramos a Cristo. Y Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que tiene la autoridad para que resplandezca sobre el corazón del hombre el que él necesita a Cristo.
Es Dios. Hermano, es Dios el que toca el corazón de las personas, no los hombres, sino Dios con el poder de su palabra. Pablo mismo lo dice en Romanos, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para todo aquel que en él cree. Esta palabra tiene la autoridad y el poder de Dios para cambiar la vida del ser humano, la vida del hombre. Hermanos, si es que siempre la predicación y la enseñanza fue fundamental para el cristianismo. Hermanos, siempre la predicación y la enseñanza ha sido fundamental a través de la historia del cristianismo. No podemos, hermanos, sustituir el evangelio por otra cosa. Vea lo que dice la palabra en 1 Tesalonicenses 2:13. Dice la palabra, hablando el apóstol Pablo a los tesalonicenses en el capítulo 2, verso 13, por lo cual también nosotros, sin cesar, dice Pablo, damos gracias a Dios de que cuando, oigan, recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, oigan, la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según en verdad, o sea, la realidad, la palabra de Dios, la cual actúa, oigan, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. ¿Qué es lo que actúa en un creyente? La palabra de Dios, iglesia. Esta palabra tiene el poder para cambiar la vida de las personas. Pablo dice, yo le doy gracias a Dios que cuando fuimos a predicarles, ustedes recibieron la palabra así de parte nuestra, pero entendiendo que era la palabra de Dios. Era la palabra de Dios, no la nuestra, la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios es la que tiene poder para cambiar la vida de las personas. Es esa palabra. Vea cómo lo dice Hebreos 4:12, muy conocida por los cristianos. Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice la Biblia, porque la palabra de Dios es viva. Oigan, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Hermanos, ¿qué significa que es viva y eficaz? Ella tiene vida y ella funciona. Hermanos, la palabra de Dios funciona, tiene poder, ella es viva y eficaz y más cortante que todo espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es viva y eficaz, iglesia. Por eso no tenemos que predicar nada más en nuestras iglesias o mostrar que no sea el evangelio su palabra. Hermanos, hoy en día lamentablemente aún hay iglesias que tan siquiera usan la Biblia ya. Llegan y agarran y leen un texto y cierran la Biblia y empiezan a hablar una hora. Y lo que menos hicieron fue mostrar a Cristo y hablar de la palabra, hablar del evangelio, ofreciendo promesas de prosperidad, de bendición. Dios te va a dar, Dios va a hacer en ti. Pero no hablan de cómo la palabra es la que tiene el poder para cambiar la vida del creyente, porque el propósito de Dios, hermano, es que tú y yo crezcamos a la estatura de Cristo. Y para usted y yo crecer a la estatura de Cristo necesitamos la palabra, el evangelio. Eso es lo que necesitamos. Vea cómo lo dice Pedro en 1 de Pedro 1:23. Dice así, siendo renacidos, oigan iglesia, siendo renacidos, ese renacidos es nacer de nuevo, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Ahora, ¿por qué somos renacidos? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Hermanos, somos renacidos por el poder de la palabra. De ahí, hermanos, usted ve estas megas iglesias donde hay mucha gente y la mayoría siguen viviendo vidas en pecado. No han renacido todavía. ¿Por qué? Porque no les predican la palabra.
y somos renacidos por la palabra. Pedro también dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Hermanos, necesitamos la oración y necesitamos la palabra. Eso es lo que Jesús hacía, orar y predicar. Él mostraba quién era Él, claro, haciendo milagros extraordinarios, pero el énfasis era orar y predicar, enseñar el reino, mostrar el reino, hablar del reino. Hermanos, al nosotros ver el nacimiento de la iglesia, cuando nace la iglesia en el libro de los Hechos, encontramos un vivo ejemplo de lo que debemos de hacer como iglesia para que el evangelio siga cambiando vidas. En donde la fórmula, hermano, fue la misma de Jesús: la oración y la predicación. Ellos no hacían nada extraordinario. Hermanos, absolutamente nada extraordinario. Hermanos, vamos a ver rápidamente, óigame en esto, antes de que viniera el Espíritu Santo a la vida de ellos, en el libro de Hechos, en el Pentecostés, dice que ellos perseveraban en la oración. Hechos capítulo 1, versículo 14. Dice Hechos capítulo 1, versículo 14, y todos estos perseveraban, unánimes. ¿En qué perseveraban? En oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Hermanos, si aquí no había venido el Espíritu Santo, ¿y qué estaban haciendo ellos? Orando. Eso es lo que estaba haciendo la iglesia. Ahora, cuando vino el Espíritu Santo, hermanos, sobre los que estaban en el aposento alto, lo primero que hizo Pedro fue predicarles sobre Cristo. Ellos estaban orando y ahora viene el Espíritu Santo y ahora lo primero que hacen es predicarles sobre Cristo. Veamos Hechos 2:14 y luego 22 y 24. Hechos 2:14 dice, entonces Pedro, después de que vino el Espíritu Santo, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Oigan las palabras, 22-24. Dice así, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que le fueran retenido por ella. Ahora vamos a ver versos 36 al 38. Dice así, sepa pues ciertamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, oiga hermano, ellos no hicieron nada extraordinario, le hablaron de Cristo, ustedes lo mataron, Él murió en la cruz. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Y qué les dijo Pedro? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hermanos, Pedro no hizo nada extraordinario. Simplemente mostró la muerte y la resurrección de Cristo. Y ellos se compungieron de corazón, les dolió en su corazón. ¿Qué debemos de hacer? Y Pedro les dijo algo que tampoco hoy se predica en las iglesias: arrepentidos. Arrepiéntanse de su pecado y vuélvanse a Dios. Arrepiéntanse de su pecado y vuélvanse a Dios. Hoy, hermanos, se ha dejado de predicar. Cuando, hermanos, alguien en aquellos años se convertía, valga la redundancia, esa era la expresión que se usaba. Vieron, fulano se convirtió. La palabra convertir viene de un cambio, o sea, realmente hay un cambio en la vida de esa persona, se convirtió, se volvió a Cristo.
Hermanos, ya hoy, ¿cuántas personas dicen ser cristianas y no hay un cambio? Y muchos creen que son cristianos porque van a una iglesia evangélica. Hermano, el hecho de alguien venir a una iglesia evangélica no te convierte en un verdadero cristiano. Si usted, hermano, pone una bicicleta en un garage, eso no la convierte en un carro. El que alguien venga a una iglesia evangélica no le convierte en un cristiano. Ninguna iglesia salva, ninguna iglesia cambia. Cristo salva y cambia. En Él hay salvación. El hombre necesita a Cristo. Tú necesitas a Cristo para tu salvación, y para eso debes de arrepentirte de tu pecado y volverte a Él por la fe. Eso es lo que la palabra muestra y enseña. Hermanos, aún los mismos apóstoles entendían que lo más importante para ellos era dedicarse a la oración y la palabra. Veamos qué dice Hechos 6 del 2 al 4. Hechos 6 del 2 al 4 dice la palabra. Entonces los 12, los verdaderos apóstoles, 12, convocaron a la multitud de los discípulos y les dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. ¿Por qué estaban preocupados ellos? Por la palabra de Dios, por la predicación, a eso los llamó Dios. Para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes les encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos ¿en qué? En la oración y el ministerio de la palabra. Oración y predicación. Hermano, esa es la base para el cristianismo. Oración y predicación. Hermanos, si nosotros, la iglesia, abandonamos esto, la oración y la predicación de la palabra, como lamentablemente hoy se está haciendo, hermanos, tenemos un gran y serio problema delante de Dios. Y yo sé, hermanos, que la mayoría de personas hoy les gustan más estas iglesias, donde se mueve todo un emocionalismo, donde le ponen, hermanos, a los jóvenes lo que ellos quieren. Pero la palabra a mí me muestra que lo único que debemos de hacer es orar y predicar. Hermanos, por eso acá en la iglesia nosotros solamente tenemos el culto de los domingos, donde inclusive a los niños nos preocupamos por enseñarles la palabra, no entretenerlos allá. Enseñarles la palabra porque ellos necesitan la palabra, para que ellos un día se vuelvan a Cristo, para que Dios tenga misericordia de nuestros niños y ellos entiendan que necesitan un Salvador. Y después de eso tenemos, hermanos, entre semana el culto de oración todos los lunes. Y luego de ahí lo que tenemos son enseñanzas. Yo doy escuela bíblica a todos aquellos que empiezan a caminar en el evangelio. Necesitan la palabra, escuela bíblica, a enseñarles fundamentos bíblicos. Y luego mi hermana Mila, que tiene otro estudio. Tengo estudio con el liderazgo, una vez al mes con los líderes. Que les suplico, por favor, siempre a los líderes, por favor, vengan a recibir la palabra, a recibir la enseñanza. Son líderes. Necesitamos seguir alimentándonos del evangelio, de la palabra de Dios, no de nada más, iglesia. No necesitamos poner pantallas gigantes acá, no necesitamos poner humo, poner luces bonitas como el mundo. No, necesitamos el evangelio, necesitamos la palabra, necesitamos orar. Ser personas de oración y personas que atendemos el evangelio, su palabra, para ser edificados y ser transformados. Hermano, es interesante porque aun cuando usted estudia el libro de los Hechos, usted empieza a ver, hermanos, cómo al principio los discípulos, Dios los usaba a los apóstoles haciendo milagros y la gente llegaba y ellos les predicaban de Cristo después de un milagro. Pero conforme usted empieza a leer el libro de los Hechos, usted se va a dar cuenta de que los milagros empiezan a bajar y empieza a subir
la predicación del evangelio, de llevar el evangelio a todas las naciones como enseñó Jesús. Porque el propósito es llevar el evangelio para que todo aquel que crea sea salvo. Y vea lo que dice, hermanos, Hechos capítulo 8 del 4 al 5. Hermanos, aquí empieza la persecución contra la iglesia. Y vea lo que ellos hicieron en la persecución contra la iglesia. Dice la Biblia en Hechos capítulo 8 versículos 4 y 5, pero los que fueron esparcidos después de la persecución, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe descendió de la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. Hermanos, lo que ellos mostraban era el evangelio y era mostrar a Cristo. Ese es el evangelio. Es mostrar a Cristo. Hermanos, mi deseo es que cada vez que usted viene a la iglesia a recibir la palabra, usted salga de este lugar, hermano, reconociendo la necesidad de Cristo en su vida. Y que sea confrontado con la palabra y usted diga, Señor, perdóname, yo necesito cambiar esto en mi vida. Hermanos, no venimos a motivarle. No venimos a profetizarle, como dicen muchos, para que te vaya bien y vas a tener esto y lo otro. No, predicamos a Cristo y a este crucificado. Para ir terminando, iglesia, como vemos, la oración y la predicación son la base del cristianismo. ¿Cuántos me dicen amén? Hermanos, la oración y la predicación son la base del cristianismo. Por lo cual, no podemos sustituir la oración y la predicación del evangelio en las iglesias por cosas que, aunque se vean muy llamativas, agradables o aunque parecen muy espirituales, reemplacen tanto la oración como la predicación y la enseñanza, ya que es Dios mismo, hermanos, el que añade a la iglesia los que han de ser salvos por medio de la predicación del evangelio. Y eso lo dice Hechos, capítulo 2, versículos del 46 al 47. Dice así la palabra: y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y oiga, iglesia, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Quién es el que añade? Porque ¿quién es el que hace la obra? ¿Qué debemos de hacer nosotros? Orar y predicar. Hermanos, orar y predicar. Si Jesús, eso fue lo que hizo, iniciando el ministerio, iniciando la iglesia, y Él siendo Dios mismo, lo único que hacía era orar y enseñar, predicar. ¿Quiénes somos nosotros para hacer algo diferente? Cuando Él le habla a sus discípulos, Él les da una orden, que es la orden para toda la iglesia. Vayan y hagan ¿qué? Discípulos, enseñándoles todas las cosas que yo les he mandado. Y hacer discípulos, hermanos, para ser discípulos hay que enseñar el evangelio. Hay que mostrar el evangelio. Hay que predicar la palabra. No agarrar la iglesia del Señor para hacer un show, un espectáculo, para querer traer personas, cuando entendemos que la palabra tiene el poder suficiente de parte de Dios para cambiar la vida de un pecador y que se vuelva a Cristo. Y hoy te digo, no importa cuánto tiempo tengas de venir a la iglesia, si tú no te has vuelto a Cristo, yo te invito hoy, vuélvete a Cristo. Arrepiéntete de tu pecado. Vuélvete a Él por la fe. En Él hay salvación. Tú necesitas a Jesús
para la salvación de tu alma. Eso lo necesitamos todos. Señor, te damos gracias en esta mañana, Padre. Gracias, Señor, una vez más por tu palabra, la cual nos habla y nos enseña la verdad, porque ella es la verdad. No hay otra verdad, Señor, para el cristiano, para el creyente. Tu palabra es verdad. Y en ella encontramos, Señor, hoy la base en la cual debemos de caminar como iglesia, como cristianos, y es la oración y la predicación del Evangelio. Señor, hoy lamentablemente hay muchos que se han apartado de esto y han dejado la oración y han dejado la predicación de tu palabra, Señor, haciendo otras cosas que tú no nos has mandado, Señor. Yo te pido, Padre, ten misericordia de estos pastores, de estas iglesias, de las personas que van ahí creyendo que están en un buen lugar, cuando lo que enseñan está muy lejos del Evangelio y de la verdad para salvación, Señor. Porque no debemos demostrar otra cosa en la iglesia que no sea a Cristo y a este crucificado. Entendiendo, Señor, el poder del Evangelio, el poder de tu palabra para cambiar y transformar la vida del pecador en alguien que ahora va a caminar de acuerdo a tu palabra, Señor. Padre, gracias porque nos permites escuchar el Evangelio y predicar el Evangelio en este lugar, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Dios. Amén y amén.